enormemente al momento de calificar porque realmente es muy importante que estemos. Sabemos que esta modalidad es a distancia, ¿verdad? Pero nada más nos conectamos una vez a la semana y pues es importante valorarlo como una participación por parte de todos aquellos que siempre se dan el tiempo para cumplir, ¿no? Entonces, eso lo valoro y pues se verá reflejado en las calificaciones, ¿verdad? Es como las clases presenciales. Asistencia tiene un porcentaje, participación otro porcentaje, y pues yo creo que sí amerita darles un valor agregado a la puntualidad y la asistencia que tienen muchos en cada una de las sesiones. Bueno, pues vamos a comenzar. Estoy compartiendo la pantalla y ya comenzamos a grabar. Ok, el día de hoy pues vamos a ver eh, a dar continuidad a lo que son la implementación de base de datos con el modelo relacional. En la clase pasada vimos que una de las aplicaciones que podemos considerar que está basada en el modelo relacional es la aplicación Access. Access es una plataforma muy accesible, muy amigable para el usuario para poder realizar una base de datos, pero pues tiene limitantes. El beneficio de esta es que viene incluida en Windows y que está basada en el modelo entidad-relación, que es el más utilizado por los programadores expertos, por toda esta gente que se dedica a la realización de diseño de base de datos. ¿Por qué? Porque es más fácil en cuestión de eh, almacenar información, en cuestión de ir realizando estas bases de datos basándonos en bloques, diferenciando qué cosa hay en cada tabla, eh, manejar las entidades y los atributos de estas para posteriormente exportarlas a un lenguaje de código como podría ser el MySQL, el Java, el Oracle, dependiendo, ¿no?, de la aplicación, de la funcionalidad de esta base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la implementación relacional? Pero para, pues, comenzar o comprender mejor a veces los tecnicismos que se utilizan en eh, en esta área, pues es necesario tener conocimiento un poquito de aquellas palabras o tecnicismos, vuelvo a repetir, que se utilizan en esto. Aquí podemos ver que los términos que se utilizan, pues es una relación, que es en la tabla. Las tablas se tienen que relacionar en base a las líneas que las unen con la simbología, perdón, correspondiente de las flechas. Ahorita lo voy a ver en Lucidchart. Voy a sacar las flechas que unen a estas tablas. ¿Sí? Los atributos son todas aquellas características de la entidad. Sí, yo creo que ya lo habíamos hablado por ahí. Por ejemplo, mi entidad es un automóvil. ¿Qué características tiene un automóvil? Ah, pues tiene 4 llantas, el color, el tipo de, no sé cómo se diga cuando es estándar o automático, de de cuántos cilindros, cuántas bujías, o sea, las características para de ahí saber qué tipo de automóvil es, si es una camioneta, un automóvil compacto, etcétera, etcétera. Esos son los atributos que le voy a dar a mi entidad que va a estar en una tabla. ¿Ok? Otro importante que es la estructura de la relación, el formato de la relación que se le da a la tabla. Ocurrencia, estructura de la relación con datos. Esquema relacional, estructura de la relación más restricciones. La llave, grupo de uno o más atributos que en forma única identifican un tuple
en una relación. Es un conjunto de atributos, de características de una entidad, en pocas palabras. La llave lógica, pues es igual que la llave, o sea, no hay una diferencia muy grande. Y la llave física son varios atributos que soportan una estructura de datos que facilita la rápida recuperación. En sí son estas palabras, estas definiciones que podemos encontrarnos y que podemos en cierto momento confundirnos porque no sabemos cuál es su definición. Pero ya con esta tablita, que es un glosario, podemos analizar y en base al contexto donde estén estas colocadas, podemos poder comprender a qué se refiere. Voy a poner este video para poder ser más clara en cuanto a los atributos, características, entidades y demás tecnicismos que hemos estado compartiendo aquí. Fundamentos de bases relacionales. ¿Qué son las bases de datos relacionales? Para ello tenemos que definir mediante los conceptos previos, como es el dato, tipo de dato, tabla, la entidad, atributo, tipo de relación, llave primaria o llave secundaria, y también la herramienta que nos permita diseñar una base de datos desde cero a través de un diagrama. El diagrama de entidad-relación. Entonces, en esta parte tenemos el dato. Antes de comenzar tenemos que responder, ¿por qué tendría que aprender el curso de bases de datos? Esto es importante porque si no lo llevamos o lo ignoramos, vamos a tener el problema de que por sí solo no vamos a poder desarrollar un sistema de información, ya que uno de los componentes de un sistema de información es una base de datos, ya que en ese lugar vamos a poder guardar datos del mundo real que posteriormente se van a procesar y luego me va a obtener o me va a dar una información, y en base a esa información ya voy a tener que tomar algún tipo de decisión. Un dato es una unidad mínima de información que por sí solo carece de sentido y que puede ser numérico o alfabético. Ahora, en la computadora es necesario que sepa o identifique cuál es el dato que yo estoy ingresando para que posteriormente lo procese y luego me emita un reporte. Para esto es importante saber los tipos de datos. La herramienta que utiliza la computadora para reconocer o clasificar es los tipos de datos. Y en programas ofimáticos, por ejemplo, como Excel, utiliza, por ejemplo, estos tipos de datos como texto, lógicos. Y en un lenguaje de programación tenemos al costado, como entero, ¿no? Doble o decimal y así. Ahora, los datos que hemos ingresado tienen que ordenarse, obviamente, y para ordenarse se hace a través de una herramienta conocida como tablas, que es creado mediante filas y columnas, que a su vez, bueno, forman celdas. Entonces respondemos, ¿qué es una base de datos? Una base de datos viene a ser un conjunto de tablas relacionadas o un banco de datos que pertenecen a un mismo contexto. Por ejemplo, una base de datos para un sistema de ventas, para un sistema educativo. Tiene su historia, todo esto, y fue postulado por Edgar Frank Codd. Ahora, para desarrollar una base de datos yo tengo que hacer un diagrama. Ese diagrama es conocido como el diagrama entidad-relación. Y en este diagrama obviamente hay figuras, y esas figuras tenemos que conocer cada una de ellas. En la primera parte conocemos la entidad o tabla. Si vemos ahí, habla de alumno, empleado o artículo. Esto quiere decir que es algo o un sustantivo del cual se quiere saber algún tipo de información posteriormente. Y para esto lo representa mediante una figura geométrica como el rectángulo. En la parte de acá tenemos la columna, que es una propiedad de interés de una entidad. Si queremos saber algo de una entidad, lo hacemos a través de sus propiedades. Esas propiedades de una tabla vienen a ser columnas o campos o también atributos. En este caso tenemos un atributo simple, que es nombres. Ahora, el conjunto de atributos van a formar obviamente una fila.
En este caso tenemos que un registro representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Un registro viene a ser una fila. Llave primaria, primary key o atributo principal. ¿Qué viene a ser un atributo principal? Viene a representar toda una fila. Si vemos aquí, por ejemplo, esta fila se representa mediante el código, que es el ID de cliente. Entonces, una llave primaria, primary key, es un atributo principal que permite identificar a toda una fila. Y tiene unas reglas. Por ejemplo, es única, no es en blanco, no se puede modificar, o sea, es inalterable. Y se representa mediante esta figura y va también la simbología de una PK con 2 letras, ¿no? En esta parte tenemos ahora la llave secundaria. ¿Qué viene a ser la llave secundaria? Una llave secundaria viene a ser una llave primaria que ha migrado a otra tabla. En este caso tenemos una relación entre zona y empleado. Y nos damos cuenta aquí que ha creado una llave foránea conocido como código de zona. ¿Cómo se ha creado? Mediante el tipo de relación, la cardinalidad. Acá tenemos un rombo y dentro de ese rombo hay un verbo. Ese rombo permite la relación o la interacción entre el empleado y la zona. Ahora, si no sabemos qué verbo colocar, también puede ser usado el verbo asociar. Acá, ¿por qué se ha creado código de zona? Por la relación. Si acá vemos uno y muchos y acá uno, por lo tanto, el código de zona, que es la llave primaria en la tabla zona de acá, viaja a la tabla empleado y se convierte en una llave foránea y se representa de la siguiente forma. Los tipos de relación también se conocen como cardinalidad, de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Y cuando hay una relación de muchos a muchos, se crea una tabla asociativa o transitiva. Para esto utilizamos el diagrama entidad-relación para diseñar una base de datos. Y acá vemos un ejemplo. Autor, libro y género. ¿Por qué razón libro tiene un borde de más? Es porque es una tabla débil o entidad débil. ¿Y qué es una entidad débil? Una entidad débil viene a ser una tabla que tiene una llave foránea. En otras palabras, una entidad débil depende funcionalmente de una entidad fuerte. En este caso, la entidad fuerte son género y autor. Si nos damos cuenta aquí, autor, mediante una relación que es el verbo hacer, dice que un autor puede hacer o escribir también uno o muchos libros. Por lo tanto, si acá es uno y acá abajo es uno y muchos, entonces la llave primaria de código de autor viaja o migra hacia la tabla libro. Y se crea de esta manera, código de autor, y se representa así. Entonces, el mismo caso ocurre en género y libro. Acá es uno y muchos en libro y acá es uno. Por lo tanto, el código de género que tiene la tabla género viaja a la tabla libro como código de género y viene a ser una llave secundaria. La llave secundaria permite la relación entre dos tablas posteriormente en la construcción de una base de datos física o modelo físico. Y para construir una base de datos, vamos a utilizar un sistema de gestión de base de datos. Acá tenemos uno que es quizás debatible, ¿no? En lo que es Microsoft Access. Hay algunos que dicen que obviamente que no es un sistema de gestión de base de datos. Pero bueno, es un programa donde puedes crear bases de datos relacionales también. Ahora, acá también está lo que es Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle y MariaDB. Entonces, acá yo hago mi plano, mi diagrama, y después de hacer mi diagrama, mi análisis, yo paso a construir físicamente o al desarrollo de mi base de datos. ¿Y dónde lo hago? En un sistema de gestión de bases de datos. Y para hacer mi diagrama, utilizo una herramienta conocida como JET. JET es un programa que sirve para hacer diagramas de varios tipos. Uno de esos tipos de diagramas es el diagrama entidad-relación. Y de esta manera entonces yo ya sé cuáles son los fundamentos o términos para comenzar con el mundo de bases de datos relacionales.
Perdón, aquí me salí de la aplicación, pero fíjense que este video me gustó mucho porque queda un poco más, queda claro, ¿no? Lo que debemos de Elementos de saber base de datos relacionales. para poder comprender los fundamentos, como menciona aquí esta persona, para las bases de datos relacionales. A veces decimos, ah, es bien sencillo, nada más pongo tablas y pongo flechitas. No, estas flechas deben de tener una lógica, deben de tener una dirección, deben de tener un sentido para que esas dos tablas, esas tres tablas, existe una comunicación, un vínculo que me dé información y o sea, entre ellas esté fluyendo la información que yo vaya a poner dentro de mi tabla. Sí, es muy importante por eso comprenderlo y este video me encantó porque yo creo que lo hace muy explícito. Vamos a adelantarnos aquí. Y pues esto es básicamente lo mismo, ¿no? Ya no lo voy a poner porque aquí te da de una manera más como una especie de un mapa conceptual, de un algoritmo o una especie de diagrama de flujo en donde no está en tablas, pero te haces la relación, ¿no? Bueno, tengo mi cliente, la dirección, el celular, este la ciudad, el código postal, etcétera, todos los atributos que vaya a tener esta entidad que es clientes. Y cuentas, esta es la entidad y estos son mis atributos, el saldo, el número de cuenta, tal vez los depósitos o las transferencias que salgan de este número de cuenta, ¿no? Para poder tener un monitoreo, un control de todos los datos que este cliente esté procesando con este número de cuenta específico. ¿Sí? Por eso cada cliente tiene un número de cuenta, una clave interbancaria y todos sus datos personales. Y en esta parte, pues vamos a ver un poquito ya más explícita lo que es un esquema de base de datos relacional. Esto ustedes lo pueden ejercitar en la aplicación Lucidchart que les había mencionado y pueden ponerlo así. Si se dan cuenta, aquí tenemos 2, 4, 6 tablas, ¿sí? Cada una de estas tablas tiene una entidad y cada esa entidad tiene sus atributos. Mi entidad clientes, atributos, facturas, atributos de esas facturas, las ventas, los proveedores, y se enlazan y cada uno de estos símbolos es una relación. Si se dan cuenta, tienen símbolos. ¿Por qué? Porque no nada más es de unir. Sí, por ejemplo, en este caso, un cliente, ¿cuántas facturas puede hacer? Pues le pongo infinitas porque no puedo ponerle un tope, porque tal vez mi cliente pues tiene mu- muchas formas de estar vendiendo su producto, entonces va a estar realizando facturas, entonces yo no le puedo poner un tope, entonces indico que es infinito. Las ventas o las facturas van a ser infinitas con respecto a las ventas, porque yo no puedo decir que una factura va a tener un límite de 20 ventas. O sea, 20 ventas, pues ya, una factura, ya no puedo hacer más. No, va a ser infinita, no puedo ponerle un tope, ¿no? Y aquí igual en los productos, un producto, ¿cuántas veces lo puedo estar vendiendo? Infinitamente, ¿no? Entonces, esta relación y estos símbolos que vemos aquí en cada una de las líneas que se relacionan con las tablas, tienen un porqué, ¿sí? Tienen un porqué porque para poder, en el momento en que nosotros exportamos estas tablas relacionales a un código, pues esto nos va a dar la pauta también para que esto pueda funcionar adecuadamente. Por último, este video, si me interesa que lo vean,
para que ustedes vean cómo se crea una base de datos a través de Access, que es una de las aplicaciones que utilizan como base la implementación relacional. El día de hoy vamos a aprender a crear una base de datos en Access. Lo primero que debemos hacer es entrar en Access. A continuación nos vamos a base de datos del escritorio en blanco. En este caso, yo voy a poner como ejemplo la base de datos de un colegio. Así que mi base se va a llamar colegio. Le damos crear. Y bueno, aquí cerramos esta pestañita porque en el momento no vamos a utilizar esas funciones. Vamos a empezar a crear las tablas de la base de datos. Crear, diseño de tabla. Empezamos por la primera tabla, que es la tabla de la empresa. Vamos a empezar a escribir los atributos de la empresa, de la tabla empresa, de la tabla colegio. Empezamos por el NIT del colegio, el nombre, la dirección, la ciudad, el país, un teléfono fijo, un fax que todavía se utiliza mucho en las empresas, un correo electrónico, si tiene página web, la podemos incluir. Perdón. Y una casilla para las observaciones. Vamos a establecer el tipo de datos. Yo suelo utilizar texto largo debido a que permite incluir una mayor cantidad de caracteres y permite más libertad en la información. Sin embargo, como pueden ver, aquí hay diferentes opciones que nos da Access para marcar un atributo, el tipo de datos de un atributo. El correo electrónico lo podemos señalar como un hipervínculo, al igual que la página web. A continuación, vamos a señalar el NIT como la clave principal o la llave de la tabla que estamos creando. Vamos a cerrar, guardamos los cambios y escribimos el nombre de la tabla. Esta será la tabla empresa. A continuación vamos a crear la segunda tabla, que será la tabla de los profesores. Empezamos por la cédula del profesor, su nombre, sus apellidos, su dirección, ciudad, teléfono fijo, teléfono móvil, un correo electrónico. Y vamos a dejar una casilla para las observaciones. Muy. Marcamos el correo electrónico como un hipervínculo. Establecemos cédula como la clave principal, cerramos la tabla y la nombramos. Aceptar. Ya tenemos dos tablas. Vamos a crear otras dos para empezarlas a relacionar y terminar el ejemplo. Crear, diseño de tabla.
Esta será la tabla de los estudiantes. Usualmente los estudiantes tienen un código. Su nombre, sus apellidos, edad, grado, en curso. Vamos a poner información de los acudientes. Vamos a poner un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección, ciudad, un correo electrónico y una casilla para las observaciones. Bueno, edad la podemos poner en número, porque se trata de un número corto. Bueno, este video, este link, lo voy a compartir en videos de aprendizaje ahí en la plataforma, porque está un poquito extenso, pero está bien detallado y quiero que lo vean para que vean el proceso que se realiza para poder ejecutar, para enseñar una base de datos en Access, que es mucho más sencillo que hacer tablas o irnos directamente al SQL. ¿Ok? Y ya por último, podemos ver aquí que las categorías que se utilizan de lenguajes para poder manipular los datos relacionales que vamos a estar utilizando, sí, que son el álgebra relacional, cálculo relacional, lenguajes orientados a la transformación y consulta mediante ejemplo, ¿no? Query by example, ¿sí? Se refiere a eso. Y query by form es consulta por forma y consulta mediante ejemplo. Pero esto ya es como que ya profundizar un poquito más. Entonces, lo importante es que sepamos utilizar las tablas, saberlas relacionar, así como saber los atributos que va a tener cada una de nuestras entidades en cada tabla y pues conocer, en este caso, la plataforma Access que está basada en esta metodología, ¿no? En este modelo. Y entonces, en esta última actividad que es, déjenme, me voy a la plataforma, nos piden en la actividad un cuadro sinóptico, déjenme, por aquí lo tengo ya abierto, aquí está. Un cuadro sinóptico del modelo objeto semántico, como aquí alguien ya lo subió, ya lo compartió y lo hizo en esta aplicación, y del modelo entidad-relación, para ver cómo está conformado, qué componentes tiene, cómo está estructurado y conocer un poquito más a fondo cada uno de los modelos. Entonces, esta es la actividad que tienen que entregar a más tardar el domingo. Recuerden, les aconsejo que no se esperen el domingo porque ha habido problemas de saturación de la plataforma y es normal, somos muchísimos maestros y estudiantes, unos calificando, otros subiendo, otros explorando. Entonces es normal que se sature, ¿no? Porque somos muchísimos, la verdad. Entonces, no se esperen hasta el domingo. Traten de hacerlo. Es una actividad muy sencilla, pero muy, enriquecedora para saber o para distinguir entre estos dos modelos que se pueden utilizar para la creación de una base de datos. Este video ahorita lo voy a compartir en videos de aprendizaje, ¿sí? Para que ustedes lo vean con calma en algún rato libre que tengan. Sí, para poder comprender un poquito mejor cómo se manipula todo esta aplicación. ¿Alguna duda, Enrique?
No, profe, todo bien. Hay que ver el video. Gracias, muy amable. Entonces, pues vamos a dar por concluida esta sesión y cualquier expectativa o duda me la hacen saber a través de la mensajería de la plataforma. Te agradezco mucho, Enrique, tu asistencia y puntualidad como siempre. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Bye. Hasta luego, bye.